¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Jokes Sports. Hoy con nosotros tenemos a Ana Merayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos quién es Ana Merayo y un poco la trayectoria que tienes. Bueno, no voy a empezar desde el principio del todo, de cuando nací, que ya tengo unos cuantos años, pero bueno, sobre todo a nivel de cuál es mi profesión, soy psicóloga aplicada al deporte y desde muy temprana edad, por haber sido exdeportista, lo tenía muy claro, que se necesitaba un perfil profesional que escuchase, que ayudase no solo a los deportistas, sino también a los familiares y sobre todo a los entrenadores. Entonces, toda mi vida ha sido enfocada a formarme en el ámbito deportivo y sobre todo en el entorno, empezando con una especialización de un máster en psicología del deporte, un experto en coaching deportivo y de liderazgo de equipos, y a partir de ahí ir evolucionando según las necesidades que me he ido encontrando en la carrera, tanto laboral y en la carrera formativa en la que yo formo parte, ¿no? Ya tenías muy claro que el tema deportivo era lo que te apasionaba desde un inicio, ¿no? Exacto. Analizando un poco toda tu trayectoria, evidentemente, me gustaría saber, por ejemplo, cómo surge la oportunidad de trabajar en el Fútbol Club Barcelona. ¿Y realizas como una función de tutora o exactamente cuál era tu papel en ese momento en el Fútbol Club Barcelona? Yo comienzo en el Fútbol Club Barcelona en el 2011, en la inauguración de la nueva Masía, que se traslada de la institución, o sea, de la instalación dentro del Camp Nou, se pasa a la ciudad deportiva de Joan Gamper. Y ahí en el 2011 es cuando yo todavía formo parte del Consell Català de l'Esport, donde yo estoy como responsable de la tutoría de la residencia de tecnificación. Entonces, en ese momento nosotros teníamos jugadores del Barça de hockey patines y de handball. Y en ese momento es como, bueno, preguntan dentro del Barça por, oye, ¿cómo se hace? ¿Dónde tenéis vosotros a los deportistas? Y es mi primer contacto con el que era director en ese momento, que era Carlas Fulguera, y con el que empezó a averiguar, ¿no? Y al año siguiente, o sea, en una reunión de traspaso de jugadores, de, oye, esta es la información sobre lo que hemos trabajado en estos años, ahí es donde me ofrecen formar parte del nuevo equipo de tutores que se va a formar en la residencia en Ciudad Deportiva. Y en ese momento, en esa función de tutoría, digamos, ¿ayudabas a todos los jugadores y jugadoras que necesitaban ese tipo de servicio? ¿O exactamente cuál era tu papel? Es decir, aconsejar, solucionar problemas, o exactamente cómo los podías ayudar. Nosotros el planteamiento, o sea, empieza la creación de un nuevo proyecto, ¿no? Cuando hablamos de tutoría es el acompañamiento del deportista en todas las áreas de vida. Cuando hablamos de áreas de vida hablamos de lo que es importante para la persona, siempre recordando que tenemos futbolistas, pero que esos futbolistas no dejan de ser niños, niñas. En ese momento eran niños porque solo había jugadores de fútbol y había representación de otras secciones deportivas profesionales, pero lo importante y el objetivo era poder trabajar a nivel de carrera dual de compatibilización de estudios y de deporte, a nivel de hábitos de vida y entrenamiento invisible, gestión emocional, toda la parte de normativa, disciplina, porque al final hay que regular una convivencia, y el tratar desde el cariño, desde la atención, desde la escucha, desde la asertividad. Pues en ese momento cuando yo entré eran 76 jugadores, ¿no? Y cada uno de una familia distinta, y en ese momento cada uno incluso de nacionalidades muy variadas, o sea, no solo hablábamos de población catalana, sino también española, europea y de cualquier otro continente. Entonces ahí es donde había que trabajar no solo en la adaptación, cuando un jugador llega nuevo a la residencia a muy temprana edad, porque se tenían jugadores desde los 9-10 años, sino el hecho de cómo se adapta, qué es lo que necesita, el tener contactada a la familia, porque la familia no desaparece, sino que para nosotros siempre ha sido el pilar de trabajar, porque nos están dejando lo más preciado que tienen, que es su hijo. Por lo tanto, teníamos que hacerles, o sea, partícipes constantemente, pero sobre todo en la importancia de que todos manejáramos el mismo mensaje para no llevar a ningún tipo de conflicto a los jugadores. Entonces, desde ahí era el día a día de cómo está cuando llega una persona, qué es lo que, no solo lo que necesita, sino todo lo que tiene que aprender, porque al final cuando hablamos de rendimiento no es solo un rendimiento deportivo, es un rendimiento personal. Cómo afecta el deporte a la persona y cómo afecta la vida de la persona al deporte. Entonces, si no entendemos el global, no podemos esperar que un deportista rinda como si no pasara nada, cuando a lo mejor
no está bien en el cole, le está costando el relacionarse o echa de menos a los papás. Entonces era importante poder comprender eso y con esa información cada una de las áreas trabajar. O sea, desde la parte técnica, desde la parte médica, sobre todo residencial. Es una figura que me da la sensación de que ha cambiado muchísimo, al menos la percepción que tiene la gente de alrededor, porque antes el tema de la salud mental quizás no estaba tan a la vanguardia como puede estar hoy. Hoy en día se habla muchísimo, se habla de forma muy abierta, pero tú también notas un poco este cambio que ha habido de quizás el principio, que el hecho de ir a un psicólogo deportivo era un tema de, uy, esto es que le pasa algo muy grave, uy, es como algo muy malo, y ahora realmente es una herramienta más para el jugador, para la jugadora, para el entrenador, entrenadora, quien sea, para poder dar el 100% luego en el campo. ¿Te da esa sensación de que ha mejorado muchísimo la percepción que tiene la gente alrededor? Ha mejorado, se ha visibilizado más y para visibilizar necesitábamos que salieran figuras relevantes en momentos, o sea, me da igual de la disciplina, pero el hecho de decir gente muy exitosa con muchos buenos resultados y muy buen rendimiento que en algún momento ha dicho paro, necesito parar o ya no puedo más, y no hace falta explicar los motivos, sino visibilizar que al final cuando hablamos de salud, o sea, podemos hablar de una salud física que si tienes una fractura está muy claro que esa fractura te impide jugar, pero que la fragilidad de una salud mental también puede afectar a no puedo más y llegar hasta el punto de lo que se llama burnout, que es el estar quemado, ¿no? El que pasan cosas que me siento apático, me siento desmotivado, no tengo energía, estoy triste, que no es entendible porque en muchas ocasiones eso acompaña de que tú estás teniendo un buen rendimiento. Pero esto pasa, ¿no? Entonces, sobre todo trabajar desde una perspectiva preventiva. O sea, hasta hace muy poco tiempo el psicólogo ha trabajado ya en casos de emergencia, ¿no? Yo siempre digo, nos ponemos el casco, nos ponemos la chaqueta roja y apagar fuegos. Y ese sería, sobre todo en la psicología del deporte, nuestra última función. Porque cuando se habla de psicología del rendimiento, psicología mental o del deporte es para optimizar recursos. En algunas ocasiones trabajamos desde la dificultad, pero sobre todo vamos a aprender qué técnicas, recursos o mecanismos tenemos para potenciarlos, para evitar situaciones o para preverlas, para poder ejecutarlas mejor. Es tal cual dices, es decir, ahora me doy cuenta de que realmente una persona acude al psicólogo, en este caso deportivo, cuando ya no puede más. Es decir, los casos que comentabas tú de atletas de alto rendimiento que han dicho hasta aquí. El último ejemplo quizás que tenemos en el mundo del fútbol es Víctor Camarasa, que jugaba en el Real Oviedo, si no recuerdo mal, que va al entrenador y le dice, mira, psicológicamente no puedo más. Entonces, la figura del psicólogo, de la psicóloga deportivo, en este caso tiene que ser más de acompañamiento durante un proceso, que no llegar, como estás comentando, al punto final de hasta aquí no puedo más, ayúdame, porque es como el ultimátum, y no, debería ser un poco lo que comentas, ¿no? Un acompañamiento que te vaya guiando, que te vaya ayudando a solucionar todos los problemas que puedas tener, ¿no? Exacto. Y aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Y depende de cómo lo planteamos en deporte de equipo, en deporte individual, que, o sea, al final dependemos de los clubes y de las instituciones, ¿no? Sean federaciones o sean entidades deportivas, que sean clubes o que sean de la administración pública. ¿Qué recursos tienen? ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, al final se parte todo de una base económica. O sea, cuando metemos a un profesional hay que pagarle un salario. Pero la idea para mí, o sea, mi objetivo, mi sueño, mi misión sería el poder concienciar en la prevención, y para eso se necesita empezar a trabajar con la psicología desde la más temprana edad, ¿no? El hecho es no cuando llegues arriba, cuando llegues a un primer equipo, que te puedan venir situaciones adversas, vale, voy a ver cómo lo capeo, voy a ver qué recursos tengo, sino vamos a empezar igual que hay una formación a nivel técnico, a nivel físico y a nivel táctico de un deportista, ¿dónde está la parte mental? ¿No? Y se hace, pero cada uno se hace desde sus competencias, desde el lado del staff o desde el lado de la familia o desde el lado del niño, que empieza a gestionar las situaciones como puede, como sabe o como le permiten. Entonces, ¿cuál sería el fin, aunque me quede sin trabajo el día de mañana? Que desde muy temprana edad puedan tener todos los recursos, todos los protagonistas del entorno, con tal de que cuando lleguen situaciones se pueda gestionar de la mejor manera, siendo más eficientes. Y eso no quiere decir que aparezcan dificultades, porque el no jugar minutos, el hecho de que me pueda lesionar, el que me cambio de categoría y me está costando, o sea, todos esos son dificultades que podemos tener, que son parte de las transiciones vitales, porque corresponde a una etapa evolutiva. O sea, tenemos un niño que empieza a muy temprana edad o más tarde, cada uno que empiece cuando considere, en el que va aprendiendo, en el que va pasando categorías,
y en esas categorías la pirámide se va haciendo mucho más estrecha. Por lo tanto, también aumenta todas las características del entorno. Aparece la presión, aparecen los nuevos fichajes, aparecen los contratos, aparecen los representantes, y todo eso son nuevos elementos que tenemos que meter en nuestro vaso y que al final están afectando a la misma persona que es el jugador o la jugadora. Hablabas un poco del tema de edades. ¿A qué edad aconsejas quizás empezar a informarte? Sobre todo hablamos de canteras potentes, como la que estuviste tú, que es, en este caso es el Fútbol Club Barcelona, o canteras de cualquier equipo profesional. Esto se puede también extrapolar a cualquier otro deporte de ámbito importante. ¿A qué edad tú aconsejas quizás empezar ya con los chavales a trabajar esta parte, esta disciplina, porque ya sabes lo que más adelante se pueden encontrar? A mí desde que empiezan a hacer deporte. Yo siempre hablo que yo la retirada la empiezo a trabajar con un deportista desde el primer momento que empieza a hacer deporte. Entonces, ¿por qué no preparamos al deportista a que tenga una de las habilidades, competencias necesarias, que es la parte psicológica, mental, emocional, a trabajarla desde el mismo momento que hace deporte? Porque al final lo que sí que sabemos que es que el mundo del juego, del deporte, de la actividad física, está llena de emociones. Van las pulsaciones a 200 por hora, además en un deporte de oposición que no controlas tú todo, o sea que también hay muchas variables, como puede ser el rival, como puede ser el árbitro, como puede ser el campo, como puede ser el público. ¿Por qué no desde que empiezan para naturalizar y para trabajar desde, igual que se hacen rondos, por qué no vamos a hacer dinámicas de gestión emocional? ¿Por qué no vamos a empezar a hablar de situaciones recurrentes que pasan a todas las edades? Pero el impacto es diferente. También ahora quizás estas sensaciones, este cúmulo de emociones, se magnifica un poco también por el entorno de los jugadores y jugadoras, ¿no? Quizás antes me da la sensación de que quizás era todo un poco más light, pero ahora quizás se ha subido todo ese gradito más que hace que los niños ya de bien pequeños niños y niñas tengan esas emociones a flor de piel porque el entorno no termina de quizás colaborar con vosotros. ¿O cómo lo percibes tú esto? Yo me siento siempre muy afortunada, ¿eh? O sea, es percepción mía, entonces. No, o sea, es verdad que la gente en general habla de las gradas, de los padres, de las familias. Yo siempre digo que para mí las familias es mi primer aliado y tiene que ser mi principal amigo. O sea, los niños pertenecen a una familia que es el principal sistema de creencias donde ese niño ha construido su identidad. A partir de cierta edad, cuando los 10, 12 años, entran los iguales, que son los amiguitos, entran los entrenadores, entran los profesores y se empiezan a encontrar que otros piensan diferentes a sus padres o hay familias distintas a las suyas. Entonces, el hecho de que todo ese entorno, evidentemente, ejerce una presión, está claro, pero yo digo, ¿por qué no empezamos a formar a las familias, a los entrenadores, para que sepan? O sea, a no ser que tengas un padre que haya sido jugador o exjugador, no sabe a lo que se está enfrentando su hijo. Les pilla igual de nuevas, y lo mismo que cuando les llevan al instituto, cuando tienen que hacer la primera matrícula en la universidad. Y yo no conozco una familia que quiera hacer daño a su hijo. O sea, al contrario, quieren protegerles, quieren saber que están bien, y yo lo que no dejo de escuchar es solo quiero que mi hijo sea feliz. Y también que se esfuercen, que hagan las cosas bien, que consigan lo que quieran, pero que el conseguir sus objetivos no depende en muchas ocasiones solo de uno, sino todos serían jugadores profesionales del equipo que quisieran. Es decir, que enlazando un poco esto a la pregunta a lo que estábamos hablando antes, sería muy interesante ya no solo formar a los chicos y chicas de pequeños, sino que también el entorno, intentar hacerles ver lo que se pueden encontrar, las dificultades que se puede encontrar su hijo o su hija en este caso. Entonces es como intentar formar la mayor parte de gente al inicio y durante el proceso para que luego cuando vengan las dificultades todo pueda ser un camino mucho más llano. Primero para que sepan en qué consiste esto, o sea, qué se pueden encontrar, pero sobre todo también el hecho de que al final, o sea, en ese acompañamiento hay un protagonista que es su hijo, ¿no? Entonces, que él tendrá opiniones y tendrá decisiones, y los que acompañamos son las opiniones, pero que tenemos que ayudar a que tomen esas decisiones siempre desde el conocimiento, y para hablar de conocimiento tenemos que saber lo bueno y lo malo que nos puede pasar. Porque evidentemente, o sea, ni cuando están jugando en prebenjamines consiguen todo lo que quieren, ni estando en grandes canteras que a lo mejor ganan partidos por 12, 15 goles. Esa no es la realidad del fútbol cada vez que se va a ir profesionalizando. Entonces, el hecho de de poder tener personas que tengan herramientas para gestionar,
no es hacerles técnicos, es que tengan herramientas para acompañar como familia, como padres y como personas que están alrededor, bueno, alrededor no, están viviendo con sus hijos. Me imagino que durante tu etapa, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, tenías muchísimos distintos casos, porque al final, si algo tienen estas canteras tan internacionales, es que hay muchísima gente que no es del país, hay muchísima competencia, incluso siendo chavales y niñas muy jóvenes, te encuentras una infinidad de casos brutal, que a la vez me imagino que como psicóloga en este caso te exige muchísimo el hecho de estar trabajando con eso, con culturas, con etnias distintas, con chavales muy pequeños. ¿Cómo gestionas todo eso y cómo das consejos a gente tan pequeña y que te puedan escuchar y que puedan mejorar y que te sientas que de verdad les estás ayudando? Difícil respuesta, porque es el que te tiene que decir si le ayudo o no, es la persona o es la familia, ¿no? O sea, yo quiero pensar que sí, y luego eso se corrobora viendo cambios o viendo modificaciones de conducta o incluso cómo ellos te relatan o te pueden decir cosas, ¿no? Para mí hay una parte esencial como profesional que es la formación continua para mí. O sea, yo cuando llego al Barça lo que me encuentro es esto, o sea, niños de diferentes partes del mundo, que mi preocupación era cómo adaptamos a personas que a nivel de religión, que a nivel de hábitos, que a nivel de creencias, no tienen nada que ver a nosotros, ni peores ni mejores, yo no tengo ni idea en qué consiste su religión. Entonces, partimos ya de un aprendizaje en valores, ¿no? Entonces, a mí en ese momento digo, necesito saber, y me fui a la parte más larga quizás, pero para mí esencial, que era estudiar educación social. Y a partir de ahí el ensayo y error. Es verdad que te equivocas mucho cuando tú no conoces un contexto, ¿no? Por eso que también nosotros tenemos que empaparnos de dónde vienen, igual que el consejo para mí cuando un jugador se va a otro país, es aprende el idioma lo antes posible porque es tu herramienta de comunicación. O sea, a nosotros nos pasó que teníamos niños coreanos y en la primera semana se pone un niño malo. No hablaba inglés, no hablaba francés, yo no hablaba coreano. Fue muy cómica la situación de llamar a urgencias y decir, tengo un niño malo, ¿podéis venir? ¿Qué le pasa? No lo sé. ¿No? Y venir y poder decirle, tenían que pinchar, es relaja el músculo. O sea, piensa en qué idioma le puedes decir que no se estoy hablando ahora que coges el traductor y lo dices y te habla cualquier idioma. Era ya como él se señalaba una parte del cuerpo diciendo, me duele, pues ahí hay que pinchar. ¿No? O sea, que la importancia de poder comunicar, imagínate eso, que era una situación angustiante, porque hay un dolor, pero lo mismo con echo de menos, o culturas que no expresan como nosotros podemos expresar. A lo mejor no se atrevían a llorar o no se atrevían a decir no puedo quejarme porque esto es un honor y yo lo tengo que aprovechar, entonces eso quiere decir que soy débil. Yo creo que en los últimos años se está trabajando mucho en lo que es la emoción y que las emociones hay que validarlas, que no hay ni buenas ni malas, pero que hay que transitarlas, ¿no? El vivir una emoción y el ir pasando a diferentes etapas también nos hace ver otras perspectivas y nos abre otros campos. Como comentas, cada persona es un mundo, te encuentras distintos casos, pero sobre todo hoy en día que los casos que te encontrabas antes ahora se producen muchísimo más, porque al final un niño joven puede ir a jugar al extranjero en cualquier tipo de categoría. Es súper importante justo lo que comentabas, ¿no? Que se intenten adaptar rápido a la cultura o que intenten aprender el idioma o que intenten empaparse para que todo sea más fácil, ¿no? En este caso. Sí, totalmente. El saber dónde vas, ¿no? ¿Qué tradiciones hay? O sea, yo cuando venía aquí explicarles que eran San Esteban porque teníamos niños que no se podían ir en Navidad porque vivían en África. O porque a lo mejor teníamos miedo que luego cuando vinieran tenían que pasar todo un proceso a nivel de salud que era, van a tener que estar parados un mes, ¿no? O el hecho de, imaginaros que había momentos que niños que se iban a su país no podían estar en su casa porque se llenaba la calle de gente pidiéndoles cosas, porque ellos lo que se imaginan es, estás en el mundo europeo, eres una estrella, y son niños que están luchando por un sueño, ¿no? Entonces, el poder adaptarte, pero esto mismo te pasa aquí en España, aquí en Cataluña, cuando tú cambias de institución, cuando tú cambias de club, está cambiando ya la cultura del club. No conoces a los entrenadores, no conoces dónde está el vestuario, no sabes dónde están los servicios médicos o el material, a quién le tienes que pedir cosas. A nivel, cada vez que se va profesionalizando más un deporte, hay más profesionales y hay más jerarquías.
Y eso también es necesario conocerlo, o sea, hacer un plan de inducción que dicen en las empresas, ¿no? De te presento a todas las personas con las que tú vas a tener que trabajar, te hago un tour por la institución, pregunta cuantas veces quieras. Y lo mismo a las familias aunque no estén. Yo en mi primera etapa solo estaba con los residentes. Digo solo, que eran con los residentes y con todas sus familias y con todos sus entrenadores, más todos los servicios médicos, ¿no? Y toda gestión deportiva, ¿no? Que al final ellos son los que tienen que gestionar billetes, los que tienen que gestionar papeles. Entonces todo eso, ellos también tienen que conocer a quién tienen que interpelar en cada momento. Entonces es necesario, yo siempre digo, dar información para formar. Y que puedan preguntar, que puedan errar, igual que cuando llegan a un sitio, conocer las normas, los horarios, qué tengo que hacer, a quién tengo que preguntar. En un equipo relativamente fácil porque es el capitán, ¿no? Pero cuando hay muchos mayores, muchos adultos, es a este que le pregunto, a esta otra, o este es el director, no le puedo decir, sí, o sea, accesibilidad a que cualquiera se te pueda acercar y decir. Cada club me imagino que trabaja de forma distinta y cada jugador a su mundo, es lo que comentábamos antes. Pero en este caso, en el Fútbol Club Barcelona, ¿cómo era el modus operandi de Ana Merayo allí? Es decir, ¿venía el jugador cuando notaba que tenía un problema? ¿Estabas en constante comunicación con el staff? ¿El hecho de que un jugador o jugadora te hablase a ti, tú se lo tenías que comunicar al entrenador para que él lo supiera? ¿O cómo funciona exactamente todo este entramado? En el Fútbol Club Barcelona, en este caso, que es donde trabajabas tú. Sí. Yo no puedo diferenciar el Fútbol Club Barcelona de lo que es Ana Merayo con su metodología de trabajo. ¿Vale? O sea que yo lo mismo que emprendí en la Bloom en su momento es lo que replicamos y adaptamos a la población con la que trabajábamos, que en este caso era el club en concreto. Entonces lo que está claro es que todos tienen que ser mirados. No solo vamos a mirar al que tiene dificultad, porque si no, entonces al que todo le va bien nunca lo verías, le preguntarías qué tal, porque todo le va bien. Pero tú hasta que no preguntas no sabes si realmente hay algún área que no vaya tan bien como parece, porque no todos tienen la misma capacidad comunicativa o no les conoces tanto como yo para mirar a un niño y decir, está triste. Cuando tú ya conoces, sabes que no hace falta que te digan nada, ¿no? Ya ves algún gesto, ves alguna mirada, ves alguna actitud. Lo primero que se hacía es los padres. Venían los padres, podrían venir los abuelos, o sea, al final nunca sabías quién te iba a venir, claro, o sea, los principales los papás, y con el jugador, y luego venía el agente, o venía el representante, o venía alguien más de la familia, para que conocieran un día, o sea, que conocieran el colegio, que conocieran la residencia, que vieran las instalaciones, y a partir de ahí, o sea, el explicarles todo. Y se explica, o sea, yo en mi caso, yo siempre decía, yo no voy a hacer trampas, porque esto es precioso, pero también es duro. O sea, porque hay situaciones que no es lo mismo que yo voy a casa todas las noches y está mamá y papá haciéndome la cena que yo quiero y me siento en el sofá con ellos y me acarician el pelo o a veces me castigan, ¿no? Que el hecho de vas a estar con otras personas, vas a estar en una habitación compartiendo seguramente con un chico que no conoces. Entonces, había que explicar, por eso que decía al principio, o sea, empezar a anticipar qué cosas pueden pasar. ¿Notas también ahora en el sector del fútbol femenino que ha habido un cambio muy grande en el sentido de no solo de que somos campeonas del mundo, en este caso nuestra selección, sino que la evolución del fútbol femenino también ha ido enlazada también con la psicología, con las ayudas que habéis podido dar? ¿O ha habido un nexo ahí también? ¿O cuál es tu percepción de eso? Yo a nivel de percepción es el crecimiento tan rápido que ha tenido, pero bueno, el que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tampoco tenía una visibilización el fútbol femenino, ¿no? Entonces, desde todos los clubes yo creo que se han ido alimentando canteras, o sea, se ha ido trabajando con el hecho de generar equipos solo femeninos, o sea, porque hasta el momento, aunque quisieras tú en tu pueblo, o sea, tenías que jugar con los niños y a cierta edad ya no podías. Se te acababa el fútbol, se te acababa el deporte, ¿no? Entonces, ha habido mucha más visibilización de los medios, ha habido éxitos, que eso siempre acompaña, ¿no? O sea, es igual que después de unas Olimpiadas, cuando hay medallas en el país, o sea, se multiplican las fichas federativas que hay en la modalidad que han ganado medallas y eso ayuda mucho. Y es verdad que, o sea, a mí no me gusta comparar y no voy a comparar chicos, chicas, ¿no? Pero que tienen mentalidades diferentes. Entonces, el hecho de la gestión ya emocional es distinta.
Al final es lo que comentas un poco, ¿no? Que todo ayuda a visibilizar la figura del psicólogo y la psicóloga deportivo, ¿no? Comentabas, si salen atletas profesionales a hablar delante de la gente, esto Exacto. ayuda, los logros ayudan, pero sobre todo también el hecho de que sea una figura que cada vez esté más vinculada en el mundo del deporte, en el sentido de que, por ejemplo, creo que Luis Enrique fue de los primeros en integrar en su staff la figura del psicólogo deportivo, incluso le daba muchísima importancia, porque lo que es una evidencia, todos los que hemos intentado jugar, es que si no mentalmente no estás bien, luego a la hora de rendir dentro de un campo se nota muchísimo. Y esto me imagino que te has encontrado 50.000 casos y es una realidad. Exactamente. De hecho, siempre entre los foros de psicólogos, cada uno con sus cosas, ¿no? Claro, se habla de no han rendido emocionalmente o no se encontraban bien emocionalmente. Es cuando se trabaja dentro de campo eso, ¿no? O sea, ¿en cuántas ocasiones tú tienes un campo lleno de gente en el que nunca has estado expuesto? Y a lo mejor o sea, el campo contrario con unas características distintas, o sea, ¿por qué no trabajamos la visualización? Y no un psicólogo, ¿eh? O sea, el que tengamos entrenadores que estén formados, o sea, capacitará mucho más para el liderazgo del equipo, para la atención individualizada y sobre todo para la prevención. Por eso uno de mis focos siempre es trabajar con los entrenadores para dotarles de herramientas para que gestionen ellos a las personas y al equipo, porque a mí me van a hacer mucho menos caso que al entrenador, ¿no? Entonces, desde ahí es el ejemplo que ponías, Luis Enrique. Luis Enrique, desde que estuvo trabajando no en el Barça, desde antes, tenía psicólogo para él. No era para trabajar con el equipo, o sea, con el equipo, con los jugadores. O sea, es una perspectiva de visualizar, de observar qué está pasando y luego ayudar al entrenador a poder tomar una toma de decisiones con cada una de las cosas que pueda pasar. Porque estamos focalizando muchísimo la figura del psicólogo deportiva con el jugador y la jugadora en este caso, pero es justo lo que comentas, también sirve para entrenadores, también sirve para familiares, también sirve para todo el mundo que esté vinculado en el mundo del deporte, ¿no? Este caso de entrenadores también es muy interesante, el hecho de que cómo puedes ayudar quizás a gestionar un equipo, a que no te lleves quizás la parte personal esta de trato de jugadores a la hora de tomar decisiones. Entonces me imagino que a lo largo de tu trayectoria también quizás han habido muchos entrenadores y entrenadoras que te hayan pedido consejo o que le hayas tenido que ayudar en ese caso. Al final, mira, cuando nosotros trabajamos en hacer todo el proyecto, toda la información era para que yo me la quede y para que yo la trabaje. Y hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que nosotros como psicólogos tenemos un código deontológico que no nos lo podemos saltar, que es la ética profesional, y es la confidencialidad y la privacidad. Y que cuando yo hablo con una familia o un deportista, me están dejando entrar en su máxima intimidad. Entonces, no es el hecho de traspasar la información con pelos y señales, sino yo siempre hablo de titulares, ¿no? O sea, cuidado que a este chico o esta chica le están pasando cosas a nivel personal o hay dificultades en la familia. Y el buen entendedor no te pregunta más, ¿no? Porque es eso, o sea, y eso lo tienes que explicar, que es la parte más difícil nuestra, que trabajas dentro de una institución en la que hay una parte de información que no vas a dar, pero que tienes que ayudar al entrenador a que a lo mejor decir, siéntate con él y habla y pregúntale, ¿no? O sea, haz una llamadita a las familias. O vamos a intentar esto. Hoy no mucha caña porque el clima nos está tenso. O sea, no mucha caña es o vamos a cambiar, ¿no? O el tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Momentos de exámenes con que se están, o sea, mucha carga táctica o mucha carga física, están reventados. Entonces, ¿cómo podemos pretender que rindan a tope cuando están preocupados en algunos de los casos de yo tengo que estudiar, no me puedo cansar mucho, aunque se van a esforzar, ¿eh? O sea, que una cosa que está muy clara es que la motivación y las ganas y la ilusión está metida dentro del deporte, pero que también desde todo el entorno se le está diciendo tienes que seguir estudiando, tienes que seguir formándote, ¿no? El tener pequeños detalles que a veces no se tienen porque no hay tiempo para preguntar. Entonces, en este caso el tiempo éramos nosotros. Podíamos recabar información y además es que tenemos que trabajar todos juntos porque nos pueden ayudar mucho. No es lo mismo lo que decía, que el mensaje lo diga yo que lo diga el entrenador.
Sí que hablando un poco de casos y tal, te hemos preparado como una mini sección Vale. en que te pondremos distintas situaciones que se pueden encontrar hoy en día los chicos y las chicas que estén jugando al fútbol o en cualquier tipo de deporte. Y me gustaría que fueses como muy concreta y directa en consejos o en las respuestas. Tips. Exacto, la palabra es Vale. tips. Para así toda la gente que nos escuche y tal, que se quede con estas situaciones que yo creo que son muy comunes, pero que no todo el mundo se atreve a preguntar, ¿no? Entonces, empezamos un poco. La primera es, ¿cómo puede gestionar un jugador a la falta de minutos? Pues para mí lo primero es tener la valentía o el atrevimiento de poder hablar con su entrenador de cómo se siente y que le pueda solicitar el hecho de decir qué tengo que mejorar. Nunca vas a poder exigir que cambie la situación, pero sí marcar objetivos para que en cada entrenamiento focalizar qué tengo que hacer y no asegurar si juegas o no, pero es una parte de que tú cada día que vayas a entrenar tengas un objetivo de mejora y que puedas evaluarlo. La siguiente pregunta sería, cuando un jugadora se lesiona, ¿cómo se puede sentir partícipe del grupo, aunque evidentemente esté apartado, no pueda estar en la dinámica de grupo? Para mí, que es un momento súper delicado y más cuando hablamos de lesiones de larga duración, el escuchar al deportista. A lo mejor en un primer momento, o sea, una lesión es tratada igual que un duelo y cuando hay un duelo se pasan diferentes fases y a lo mejor no desde el primer momento ni quiere ni necesita estar cerca del equipo porque tiene que digerir lo que le ha pasado. Por lo tanto, es el que se focalice en qué tiene que hacer, o sea, en esa reparación, ¿no? O sea, pasar todo el proceso de fisio y a partir de ahí irse acercando poquito a poquito, pero siempre escuchándole y sin invadirle, ¿vale? O sea, ayudándole y empujándole por si se tiene que sujetar, pero nunca es por narices, tienes que estar a lo del equipo. Llegará el momento que pueda, pero necesita su tiempo. Luego hay situaciones, cada deportista es un mundo, y hay situaciones en las que quizás después de un jugadora que realice malas acciones en un partido, se viene abajo y baja muchísimo su confianza y esto afecta muchísimo a su rendimiento. ¿Qué consejo le darías? Esto es la frustración con el error, que es súper frecuente y a todas las edades. Sobre todo, o sea, analizo en ese momento el error de qué tendría que haber hecho, respiro y empiezo a ponerme a pensar en qué tengo que hacer. O sea, sigo la pelota, sigo al rival, o sea, ponerme en acción continua para siguiente acción. Ya no pienso en el pasado porque no lo voy a cambiar. Me dirijo presente, futuro inmediato. Luego me gustaría saber cómo puedes jugar sin que te afecte lo extradeportivo. Problemas que puedes tener fuera. Sé que es difícil, pero ¿cómo se puede focalizar un jugador o una jugadora en este caso? Hay una teoría dentro de la psicología que es la teoría del flow, que es cuando todo confluye y todo sale, ¿no? Me gusta esto, la teoría del flow, ¿eh? ¿Vale? Me ha Esto es gustado el como nombre. El nombre es titular potente. que viene de los surferos, ¿no? Sí, O sea, sí, el sí, flow, sí, sí, cojo sí. la ola, la siento y la vivo. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo trabajo mucho las áreas de vida, que cada área de vida tiene un tiempo en nuestro día a día. Entonces, si yo estoy aquí, no estoy pensando que ahora tengo que ir al supermercado para hacer la cena y luego mañana tengo que preparar la siguiente sesión. Estoy aquí, intento tener todos mis 5 y mis 7 sentidos si hace falta en poder estar aquí presente, ¿no? Y es necesario el hecho de que nos pueden afectar, pero cada área de vida es un área de protección. O sea, porque si no lo que nos va a pasar es yo vengo preocupado por mis exámenes, por mi pareja, por lo que sea, y estoy aquí, no me salen bien las cosas, me sentiré mal. Voy a la siguiente cosa que tengo que hacer y arrastraré el que no me siento eficaz. Será una bola de nieve. Exacto, Es decir, es un poco sí. el aquí y ahora, ¿no? Vendría a ser. Sí, por eso hay que estar como siempre presente, ¿no? O sea, cuando hablamos del mindfulness o la atención plena, no es que nos pongamos a levitar, sino que es el hecho de estoy aquí, me centro aquí y muchas veces la cabeza parece que no nos hace caso, pero siempre nos hace caso. Lo que pasa es que cuando nos falla o hace lo que quiere, nos afecta mucho, ¿no? Entonces hay que dirigirle, hay que darle instrucciones, hay que mandarle qué tiene que hacer y llegará un momento que de tanto decírselo y por no escucharte ya lo hace, ¿no? Es persistir ahí. ¿Qué tips les darías a todos aquellos deportistas que antes de un partido o de cualquier prueba que puedan tener se genera mucha presión o no, o tienen ese punto de nervios tan elevado? Es bueno tener un punto de nerviosismo porque al final es la adrenalina esta, pero aquellos que no lo saben gestionar del todo bien, ¿qué tips les puedes dar? Para mí es imprescindible diferenciar activación de nerviosismo.
O sea, la activación la necesitamos para cualquier cosa que hacemos, incluso para dormir, ¿no? O sea, pero el nivel de activación es otro. Cosas que suelen funcionar, o sea, una rutina muy marcada. Y cuando hablamos de rutina no es solo cuándo me preparo la mochila, dónde dejo la ropa, con qué pie entro al campo, sino también cómo me activo, tanto físicamente como mentalmente. Recordar qué cosas he trabajado esa semana y me dan confianza, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ejecutar. Y que hay minutos como para poder fallar y poder volver otra vez. O sea, no es una prueba olímpica de 100 metros lisos que van a tener menos de 10 segundos para ejecutarla. O sea, tienen posibilidad de tener más acciones, que se den calma ellos mismos. Uno de los momentos más malos en el mundo del fútbol es el hecho de cuando un club no quiere contar con tus servicios la próxima temporada por el motivo que sea. ¿Cómo haces frente a este rechazo? ¿Cómo haces frente? Yo siempre digo que la retirada o la salida de un club es un duelo también. Por lo tanto, o sea, en una temporada deportiva tú tienes muchos aprendizajes. Para mí es fundamental que intentes no salir enfadado, sino salir reforzado, incluso aunque no te quieran, de todo lo que tú has aprendido durante toda esa temporada. Y a partir de ahí, o sea, es muy frecuente que no me quieren de este equipo, se acaba el fútbol. No, es que hay muchos equipos de fútbol. Entonces, ¿en qué soy bueno yo? Pero sobre todo también en qué tengo que mejorar. O sea, siempre hay que proponerse retos y objetivos de mejora. Por lo tanto, si no me han querido por este y este otro motivo, eso se convierte en mis retos para la siguiente temporada, para el verano, para la pretemporada, para lo que sea. Tiene que haber también una parte de autocrítica en este Exacto. sentido, de autoevaluación y de tratar de mejorar al final, sí. que de eso consiste el camino, imagino. Y que aunque no te quiera un equipo no quiere decir que no seas válido. Es que a lo mejor en su proyecto deportivo no tienes cabida porque tienes la mala suerte que ya hay uno que puede ser mejor que tú, pero eso no quiere decir que puedas hacer tu carrera en otro sitio. Sobre todo en los deportes colectivos, existen los vestuarios, lo llamamos así. Cada uno tiene una función, un rol distinto dentro de un vestuario, es una evidencia. Sobre todo para aquellos chicos que quizás sean más introvertidos, más tímidos, que les cueste más expresarse, pero que realmente lo quieran hacer, ¿qué les puedes aconsejar en este caso? Empezar con cosas muy banales, ¿no? O sea, hay niños y niñas que no hablan por no molestar o porque creen que no tiene importancia lo que tienen que decir o que los demás no lo van a interpretar bien, ¿no? Al final tú siempre estás escuchando. Un niño introvertido lo que hace es tiene una capacidad de escucha impresionante. Es que vaya generando esos posibles temas que él conoce y que pueda preguntar o que pueda explicar algo, y empezando con petit comité, con gente con la que se sienta más vinculada, y a partir de ahí ir ampliando. O sea, la capacidad de comunicación es una cosa que se aprende. Luego es lo mismo prácticamente para un chico que no sea de esta cultura, ¿no? Es decir, para un chico extranjero, una chica extranjera que viene, es un poco esto, empezar por pequeños pasos y poco a poco ir evolucionando. ¿Sería un poco el mismo consejo? Exacto. O sea, el tener conocimiento, el aprender cosas nuevas. O sea, un niño que viene de otra cultura tiene mucho que aprender, pero también nos tiene mucho que enseñar a los que estamos alrededor. O sea, es mágico lo que ocurre cuando mezclas culturas, ¿no? Porque al final aprendes de cosas que no sé, a mí a veces era como, pasaba cenas que para mí eran lecciones de vida, ¿no? El escucharle, mira lo que dice que está diciendo que él quiere tener 10 hijos. Claro, te quedas así y dices, ¿y por qué quieres tener 10 hijos? Porque en mi país los niños se mueren, no podría tener solo uno, ¿no? Entonces, y o sea, la paciencia, pero el que también enseñarles el progreso, ¿no? O sea, que cuando yo fallo, también he tenido otros éxitos. Y hay que ver de dónde venimos. O sea, que al final es que he fallado esto, ¿no? Ya, pero tú has ganado muchas cosas o has hecho ya muchos pasos, que además una persona que viene de fuera que se tiene que adaptar a todo, eso quiere decir que necesita un pelín más de tiempo. Seguimos con el examen, pero ahora cambiamos un poco. En vez de ser tips para jugadores y jugadoras, pasamos al tema de entrenadores y entrenadoras. ¿Cómo un entrenador o una entrenadora no puede o tiene que diferenciar y no llevarse un poco los problemas que tiene en el fútbol a casa? Que es un hecho que suele pasar mucho, de saber diferenciar un poco lo que comentábamos antes, la parte personal de la profesional. De decir, tomaría esta decisión pero no la tomo porque tengo esta parte personal con este chico o en esta chica, o cómo puede intentar dividir bien estas dos partes. Yo creo que para poder liderar bien también tienes que saber desconectar. Entonces, sobre todo, igual que en mi profesión, para poder cuidar, me tengo que cuidar yo, porque si no, no podré dar mi mejor versión, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica,
de lo que he hecho está bien, qué podría haber mejorado, y a partir de eso, lo mismo que he dicho antes con las áreas de vida que son barreras de protección. Yo me quito el chándal, dejo de ser el entrenador y soy Manolete. Y hago vida de Manolete, ¿no? O sea, me voy con mis amigos, me voy con mi pareja, y el necesitar descansar la cabeza para luego poder activarla otra vez. Entonces, en los primeros momentos cuando tienes poca experiencia es más difícil porque estás pensando qué entreno hago, cómo hago la táctica para este partido, cómo estudio al rival, y eso lo seguirás haciendo, pero la emoción que te está vinculando no será las 24 horas, la tienes que saber desconectar para coger un poco. Esto es como los artistas, ¿no? Que por la noche se despiertan y tienen una idea, vale, pues te dejas una libreta con un boli, si tienes una idea la apuntas y te vuelves a dormir. En la mayoría de derrotas son los misters los que toman el mea culpa, digamos, asumen parte del fallo, y esto evidentemente forma parte del proceso, pero son los que al final dan un paso adelante y dicen, es culpa mía. ¿Cómo pueden los misters en este caso gestionar un suceso de malos resultados y que ven que no consiguen dar con la tecla? En no desesperar. O sea, al final eso es el confiar en lo que se está haciendo, el si tienes un plan, seguir con ese plan, pero también ir cambiando pequeñas cosas que a lo mejor son grandes cambios, y el hecho de, con esa autocrítica, o sea, aunque tú tengas el plan, te va a ir cambiando, ¿no? O sea, te pueden fallar jugadores, pueden pasar cosas en el club, o sea, que es la adaptabilidad y la flexibilidad. Pero es de las situaciones más difíciles, ¿no? Porque al final parece que dejamos de creer y de confiar. Y el hecho, o sea, ahí es cuanto más hay que hablar, cuanto más hay que comunicar, cuanto más hay que pedir ayuda al mismo equipo y al mismo staff, ¿no? O sea, que tú estás liderando y tú tienes una responsabilidad como primer entrenador en este caso, pero que al final tienes un equipo de trabajo con el que tienes que contar y le tienes que tener preparado para seguir luchando. Un poco con tu experiencia que has tenido, ¿crees que los misters deben de tener mucha relación con los padres y contra más información tengan mejor? ¿O es mejor que quizás estén más aislados de los comentarios que les pueden llegar de los padres o del entorno de los jugadores? Para mí es importante que conozcan a sus jugadores y qué cosas afectan a los jugadores. O sea, porque al final, cuando sabemos que hay afectaciones de otros lados, o sea, un chico o una chica que no está concentrado en el campo no es que no quiera atender o que no quiera jugar bien. A lo mejor le están afectando otras cosas. Entonces, el poder disponer de tiempo como para poder sentarse con cada uno de los jugadores, explicar qué expectativas tiene, cuáles son los objetivos, y que el jugador también le pueda explicar, es bueno. Luego, el tema de las familias dependerá de cada club y de cada institución, pero también tienen que tener como una persona que les pueda filtrar, porque si hay algo que le está afectando y no tenemos un canal que le pueda llegar, tampoco estamos jugando todos al mismo juego, o sea, que es necesario. Y ahora ya para matrícula de honor pasamos a la visión de los padres un poco. ¿Cómo tratar de dar refuerzos positivos a mi hijo cuando un partido no ha sido bueno o cuando crees que tiene margen de mejora? Sobre todo yo creo que hay que preguntarle al jugador-jugadora qué tal, cómo se ha sentido, ¿no? Y a partir de ahí empezar, en el momento que sea, o sea, que en caliente, en el traslado de acabo el partido, salgo enfadado, no hace falta que hablemos mientras que estamos conduciendo, ¿no? O sea, es también dejarles espacio de que se pueda desahogar un poco y enfocar qué cosas sí que he hecho bien. Y las que, o sea, y el hecho de no buscar culpables en no me han pasado, o es que el entrenador, o sea, cuando un padre o una madre se enfada con el niño, yo siempre les digo, ¿en qué está ayudando a tu hijo? ¿No? O sea, yo no te digo que, no te puedo decir que no te enfades, pero siempre pensemos que es en qué ayudas a tu hijo, en qué te ayudas a ti. O sea, si eso te ayuda en algo, continúa, pero si no ayuda y perjudica, tenemos que buscar otra solución, ¿no? O sea, reforzar lo bueno, el poder hacer autocrítica y sobre todo no aumentar las expectativas. Nuestro hijo hará lo que tenga que hacer, o sea, lo que tendremos que trabajar es la filosofía o la cultura del esfuerzo, de la constancia, de la disciplina, o sea, no todo esto es motivación. Hay muchos jugadores profesionales que no les apetece ir a entrenar y tiran de disciplina, no tiran de motivación. Y una vez que van, dan su mejor versión. Entonces, lo que hay que intentar trabajar son esos cimientos para cuando luego ya llegue, o sea, no es lo mismo un jugador con 32 años que con 16, ni la misma motivación, van a ir cambiando, pero sí que hay que trabajar desde la motivación intrínseca de qué es lo que yo quiero, cuál es mi deseo, pero sobre todo desde esa disciplina
Y en eso entra también el que los padres tienen, o sea, una función fundamental en el entrenamiento invisible, que son hábitos de vida. ¿A qué hora se van a dormir? ¿Qué comen? O sea, no hablamos de que empiecen a suplementarse o que empiecen a tomar proteínas. O sea, cosas de calidad, que tengan todos los grupos alimentarios, que los niños duerman, si es posible, más 10 horas que 8, y me dirán, imposible, porque salen de entrenar a las 11, pues que intenten dormir 9, de donde sea, ¿no? Y eso son cosas que tienen que hacer en casa. Y la gestión emocional de permitirles poder hablar y dejarles el espacio, y también a medida que se van haciendo más grandes y se van haciendo profesionales, que son niños que pueden cobrar, incluso cobrar más que sus padres, que no se olviden que son sus padres. Por mucho que los niños, que se harán siempre sus hijos, están en otra situación, ¿no? O sea, y que les necesitan. Parece que te sepas un poco las preguntas porque me va respondiendo. No me has dejado. La última iba ahora, has hablado de un tema muy importante, creo que es el asesoramiento, y la última iba un poco encaminada hacia esta dirección, ¿no? Que cómo pueden ayudar en este caso los padres a la hora de tomar una decisión muy importante para su hijo, una decisión importante. Podemos estar hablando de las situaciones que te has encontrado tú, de este es mi primer contrato, me están ofreciendo este dinero aquí, me están diciendo que fiche por este equipo, me están presionando por este otro sitio. Entonces, ¿cómo puede un padre ayudar en este caso a su hijo? Evidentemente, lo has comentado quizás con el tema del asesoramiento o lo que sea, pero me imagino que son dudas que le surgen a muchísimos padres de hemos llegado a esta edad, ya sea 20, ya sea 25, ya sea lo que sea, que nos encontramos con esta situación que se nos escapa de las manos. ¿Qué puedo yo para hacer para ayudar a mi hijo en este caso? Es muy difícil, porque es un mundo que les pilla muy nuevos a todos, o sea, o a mí me pillaría muy nuevo. Yo te hablo desde estar desde el otro lado, pero si a mí me toca ir con un hijo o una hija y pensar, lo voy a dejar en una residencia y yo no lo voy a ver cada noche, se me haría pequeñito el corazón. O sea, es como... Pero al final hay una parte de también, o sea, que te puedan explicar el proyecto, que puedas preguntar, que puedas incluso, o sea, no preguntar a los profesionales que están ahí, que al final también todos damos nuestra mejor versión porque te queremos. Y fichamos en general tenemos que fichar a todos, ¿eh? O sea, fichamos a los niños y fichamos a las familias, pero que puedan tener información. Y yo creo que hay una cosa básica que tú también es lo que ves cuando tú vas a un centro y cómo te hablan, o algo mucho mejor, que es tú ves las relaciones, ¿no? Cuando yo estaba allí o estoy actualmente en la Blume y son los deportistas que se acercan a ti con toda la naturalidad, ahí tú ves que no se ha pagado a nadie para que se acerque. Ahora entra y saludas súper amigablemente, ¿no? O sea, hay una dinámica y hay veces que hay que dejar ir, ¿no? O sea, que... Y evidentemente se pasa mal en un momento hasta que tú ves que está bien. Y por eso yo digo siempre las familias cerca. Por eso mismo, porque le tienes que informar, me da igual que sea de que se hace la cama, que llega contento o que hoy está más triste. O son los padres lo que te avisan muchas veces de está triste, por favor, no os he dicho nada, y jugamos a eso, ¿no? O sea, pero que lo bueno es que él aprenda a poder decir estoy triste, me vengo aquí a vosotros, porque está llamando a sus padres que se están preocupando, pero luego vamos cambiando el círculo, ¿no? O sea, que al final es escuchar, asesorarse, y que si no están seguros 100% porque hay algo que les chirría en algún sentido, yo siempre digo, o sea, que nos dejan a lo que más quieren y que tienen que tener confianza. Y si no la tienen, no pasa nada. O sea, que el tren pasa bastantes veces, pero en ese momento queremos que no. Y si no lo quieres coger y luego no vuelva a pasar, no podemos quedarnos con ¿y si lo hubiera cogido? Porque ya eso no existe. Por el examen no te preocupes, has sacado un 10. Gracias. Ahora ya es la ultimísima pregunta, que es, nosotros siempre retamos a la persona que tenemos enfrente de que nos aconseje a alguien para que se ponga a prueba como has hecho tú delante de los micrófonos de Jocks. ¿A quién nos aconsejarías para que viniese a pasar un buen rato? A mí hay una persona, porque es una persona que yo conozco mucho y es un jugador que también le tengo mucho aprecio como jugador, que es Rodrigo Tarín, que creo que tiene una experiencia de vida tanto deportiva como personal que creo que es muy interesante y que creo que se puede sacar mucho jugo por vivencias que ha tenido y que para mí siempre aprendo, ¿no? O sea, cuando hablo con cualquier jugador, pero cuando hay vivencias que son impactantes, creo que es una historia de vida de resiliencia. Perfecto. Pues Ana Merayo, te cogemos la palabra.
Muchísimas gracias y nos vemos por los estadios. A vosotros, mil gracias. Hasta luego.